¿Será que el autismo está de moda? Bien, antes que nada, gracias por la invitación. Un placer venir a platicar contigo. La pregunta me parece muy adecuada, ¿no? Decir si está de moda. No, no está de moda. Estamos escuchando, hoy en día se escuchan a muchas comunidades autistas alzar la voz y decir aquí estamos, sí, y esto pues está moviendo está haciendo todo un movimiento muy importante alrededor de lo que sí es autismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, toda esta información, toda esta cantidad de personas que están apareciendo dentro del espectro, también nos está llevando mucho a una cuestión de un sobrediagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se está abriendo como mucho la posibilidad de decir, bueno, yo me parezco a esta persona que veo en la red social y a lo mejor sí lo tengo, ¿no? Y entonces estamos en esta parte en la que uno de los objetivos hoy en día en el trabajo con los adultos y en el diagnóstico de los adultos es poder determinar claramente qué sí es autismo y qué no es autismo, ¿no? O sea, mucho sobre el trabajo del diagnóstico diferencial. Ok, entonces, actualmente creo que la situación que está sucediendo es, hace algunos años, al menos cuando yo empecé a trabajar en esto hace 16 años, había falta de información, ¿no? Era difícil encontrar información, había que conseguir libros que ni siquiera vendían en México, pocos profesionales estaban capacitados sobre lo que era el espectro autista y pues sobre la intervención, y había mucho conflicto sobre el diagnóstico, ¿no? Porque no se daba el diagnóstico correcto. Se daban otros diagnósticos como discapacidad intelectual, se quedaban en solamente un déficit de atención, pero ahora hay mucha información. Ahora que hay redes sociales, las diferentes redes, hay demasiada información. Entonces, eso confunde. Qué bueno que ya hay mucha información, que ya hay esta sensibilización, pero está sucediendo un fenómeno nuevo que acabas de mencionar que puede ser como un sobrediagnóstico. ¿Nos podías platicar un poquito más sobre esto? ¿Por qué está sucediendo? Yo creo que, mira, lo que está sucediendo es como que es esta apertura de hablar de autismo, ¿no? Y estamos escuchando a la gente que está levantando la voz y dice que soy autista y estar dentro del espectro representa tal o cual cosa. Me parece que está muy bien y es algo que necesitábamos mucho a veces, escuchar la voz de los autistas y saber ellos cómo perciben esta situación. Ahora, tenemos que tomar en cuenta también que desde el punto de vista profesional, sí, hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico también. El diagnóstico es una cosa seria. Sí. ¿Sí? O sea, yo sí considero que el diagnóstico es un punto de referencia, es un punto de partida, pero es algo serio. ¿Sí? O sea, no puedes andar diciendo, tengo autismo porque leí que tengo autismo. No, sí creo en esta parte profesional, sí creo en la necesidad de ir a buscar un diagnóstico. Por eso que te platicaba, yo creo que hoy en día una de las cosas que hemos estado trabajando mucho todos los profesionales es discernir adecuadamente qué es autismo y qué no es autismo. El espectro autista es una condición, desde mi punto de vista, perfectamente definida. Estos mensajes que de repente escuchamos de que el espectro es muy amplio, desde mi punto de vista no es tan amplio. El espectro es una condición perfectamente delimitada. Hay características que determinan que una persona está dentro del espectro. Esas características no representan limitaciones, no representan dificultades, representan personas. Y esas personas tienen características que los definen. Y esas características, bueno, pues algunas personas tendrán mayores retos que otras. Simple y sencillamente, pero el diagnóstico de autismo está perfectamente delimitado. Okay. Es una condición de la primera infancia. Las características comienzan a observarse antes de los 3 años y son evidentes antes de los 6. Eso sí, quiero dejarlo como muy claro. Es una condición de la primera infancia. El autismo no aparece en la adolescencia. El autismo no aparece en la adultez. Siempre lo ha sido. Es probable que pudiéramos encontrar dificultades en el diagnóstico, que si se hizo un mal diagnóstico y son personas que realmente son autistas. Pero sí es importante dejar esta información de que, bueno, no es que el autismo aparezca en la adultez o aparezca en la adolescencia. Por eso es muy importante el diagnóstico. Hay muchos instrumentos, y tú sabes perfectamente, Laura, hoy en día en Internet, que califican o intentan apoyar a una persona que quiere saber que está dentro del espectro, y esos cuestionarios pues te dan cierta información, tú los llenas, y bueno, y a lo mejor tus resultados es, sí estás dentro del espectro. Bueno, ese no es un diagnóstico. Ese es un acercamiento al diagnóstico. Y lo que tiene que hacer la persona es buscar a un profesional que
corrobore o descarte el diagnóstico. ¿Por qué? Pues para corroborarlo tienes que saber la historia del desarrollo. Y la historia del desarrollo es poder determinar qué elementos se presentaron en la primera infancia que sí están dentro del espectro y que hablarían de que esa persona adulta está dentro del espectro. ¿Sí? Si no hay elementos en la primera infancia, si no hay elementos durante la infancia y la adolescencia, a lo mejor estamos hablando de otra cosa. ¿De qué otra cosa podríamos estar hablando? Trastornos de personalidad. Hoy en día nuestro camino del diagnóstico diferencial tiene que ser sobre los trastornos de personalidad. Específicamente 2, trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad, porque tienen características que pudieran encontrarse en un adulto y que pudieran confundir sobre si es una persona con autismo o es una persona con estos trastornos. Cabe aclarar que han llegado o conocemos de personas diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad que en realidad tienen autismo. Y hemos encontrado personas diagnosticadas con autismo que en realidad tienen trastorno límite de personalidad. Es decir, hay que saber hacer la diferencia. Y hay que saber, esa es la parte muy importante, ¿no? De la capacitación.